Bendiciones, iglesia. Vamos a estar viendo la palabra de Dios en el Salmo capítulo 37, del versículo 1 al versículo 7. Salmo capítulo 37, del versículo 1 al versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. No te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como el césped verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él actuará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dios es bueno, y para siempre su misericordia. Dios quiere que sus hijos estén en el camino de rectitud y verdad, en un camino de bendición, en el camino que Él mismo trazó, no el camino que el ser humano quiere. El ser humano solamente ve y piensa que el estar en un estatus, una posición o algo económico estable es bendición de Dios. Porque nos acostumbramos solamente a ver la parte terrenal y no lo espiritual. Y aquí la palabra de Dios comienza a enseñarnos, y a decirnos que no tenemos que impacientarnos a causa de las personas malvadas, y menos tener envidia, y menos los que hacen iniquidad. Porque sus días son contados, dice la palabra de Dios. Nosotros cometemos un error grande, a veces tener envidia por las posesiones, o ver que esas personas prosperan y nosotros comenzar a crear ese dolor en nuestro corazón, esa envidia, y comenzar a anhelar lo que los demás tienen. Mi Padre Celestial, dueño de todo, me puede bendecir. Pero la bendición de Dios es muy diferente. Nunca se acabará. La vida eterna que nos da nuestro Padre Celestial nunca se acaba. Este mundo pasa. Los afanes de este mundo, las riquezas, todo se queda aquí. Por eso dice la Biblia: ¿de qué sirve al ser humano ganar todo el mundo, todas las riquezas, tener todo y perder su alma? De nada le sirve. Y el versículo 2 comienza a decir que como la hierba serán pronto cortados. Quiere decir que la maldad que ellos le rodea siempre buscará acabarlos, llevarlos a la muerte, a la iniquidad, al pecado, a la enfermedad. Y cuando dice son cortados, quiere decir que no tienen oportunidad de salvación. No anheles lo que una persona tiene o consiguió con maldad. Nosotros somos hijos de Dios, Dios nos bendice. Y el versículo 3 dice: confía en Jehová. Dios comienza a decirnos de que tenemos que confiar en Él, tener esa confianza en Él. Y es algo complicado cuando estamos en procesos donde nuestra fe está puesta a prueba, donde hay una enfermedad, donde el médico dice que no hay solución, donde hay problemas, donde hay necesidad, donde muchos dicen es que te falta orar, donde muchos te dan la espalda y tú estás solo, te sientes solo, y llega alguien y te dice: tienes que confiar en Dios. Y entra la razón humana, el pensamiento humano, y dice: ¿cómo voy a confiar en Dios? Dios que es dueño de todo, que es mi Padre Celestial, y yo estoy sufriendo. La Biblia me enseña que en el mundo tendremos aflicciones, pero de todas ellas nos librará Dios. Ser cristiano no quiere decir que no nos enfermemos, que no tengamos problemas. Quiere decir que tenemos la vida eterna y que Dios nos va a ayudar a salir de todas esas circunstancias de nuestras vidas.
Pero tenemos que creer en Dios y tenemos que confiar en Dios. Y Dios nos dice que tenemos que hacer el bien, que tenemos que estar en nuestra tierra, habitarla. Cuando dice habitar nuestra tierra, tenemos que tener en cuenta que las bendiciones de Dios ya están sobre nuestras vidas. Solamente es poseerlas, cogerlas, creer en Dios, avanzar, promover nuestra fe. Y dice que tenemos que cultivar la fidelidad. Tenemos que cultivar la fidelidad, ser fieles con Dios, no con un ser humano, no con un hombre. Hoy en día le rinde más pleitesía a un pastor, a un evangelista, a un misionero, entre comillas, un apóstol. Y no son fieles a Dios, el ungido de Jehová. Y son fieles a una persona, a un ser humano, a una circunstancia y no a Dios. La fidelidad que Dios pide es la que nosotros damos cuando damos un testimonio de que somos hijos de Dios con nuestra forma de ser, de hablar, de actuar, aún de vestir y aún de comer. Somos hijos de Dios cuando oramos, clamamos, ayunamos y confiamos en Él. Son todas las alabanzas que yo puedo entregar a mi Dios, a mi Creador, a mi Padre Celestial. Y mi mejor ofrenda, como siempre diré, es mi corazón limpio delante de Él. Esa es mi mejor ofrenda. Y muchos cambian el poder, la fidelidad a Dios por un ser humano. Un ser humano falla. Nosotros fallamos. Dios nunca te va a fallar. Él nunca nos fallará. Y Dios dice que tenemos que cultivar esa fidelidad. Tenemos que orar, clamarle, es su lenguaje, su Biblia. Colocarla en nuestro corazón y cumplirla. Tenemos que hacer el bien. Y tenemos que gozarnos en Dios. Porque cuando nos gozamos en Dios y confiamos en Dios, Él nos concede las peticiones. Y cuando dice las peticiones de nuestro corazón, quiere decir que Dios aún sabe lo que nosotros anhelamos y deseamos en esta tierra. En pocas palabras, nosotros no hemos alcanzado nuestros sueños, nuestras metas, porque nosotros no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Nos falta confianza en Dios. Decimos solamente con nuestra boca, Dios es nuestro Padre Celestial, pero nos falta creer en Dios. Muchos dicen, no, yo creo en Dios, y siguen en el mismo camino, en la misma monotonía. No prueben nunca la fe, no creen en Dios. Le falta confianza en Dios. Y nunca dicen, Padre Celestial, mi camino, mi vida, mi familia, mi hogar, mi felicidad, te la entrego en tus manos. Y confío en ti, porque sé que tú actuarás en mi vida. Dios nos manda a confiar en Él. Y sigue siendo la palabra de Dios su lenguaje en el versículo 6, que Él exhibirá tu justicia como la luz y derecho como el mediodía. Traducido, que muchos verán la bendición de Dios como ese resplandor del sol al mediodía. Muchos verán que Dios está contigo cuando nosotros creemos en Dios. Vendrá el día, el momento que Dios nos levante, cuando estemos preparados de no caer en la tentación y perder mi bendición por lo que diga el mundo. Y resplandeceremos como luz de mediodía, porque Jesucristo habita y mora en nuestros corazones. Por eso la Biblia me enseña que somos luz en medio de las tinieblas. Porque Cristo Jesús es luz, Dios es luz. Y cuando hay luz no hay tinieblas, no hay oscuridad que pueda contra Dios. El versículo 7 es un versículo muy hermoso que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
Dios nos manda a guardar silencio. A veces nosotros cometemos un error y comenzamos a hablar, comenzamos a cuestionar lo que Dios ha preparado y ha hecho en nuestras vidas. La Biblia me enseña en Proverbios que el que calla aún se vuelve sabio. El que calla se vuelve sabio. Cerrar la boca. Comenzar a controlarnos, tener dominio propio, creer en Dios. Y Dios nos manda a callar. Porque nosotros comenzamos a maldecir, a irnos en contra del precepto de Dios cuando Dios está obrando. Dios nos dice, aprende a callar. Aún en el silencio obra Dios. Y nos dice, y espera en Él. Tenemos que esperar en Dios. Dios tiene el control. Dios no llega tarde. Dios llega en el momento preciso para librar nuestras almas y sacarnos en victoria. Y nos sigue diciendo, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y nos vuelve a decir Dios en su lenguaje, no te preocupes por aquellas personas que se levantan y prosperan de una forma sobrenatural en este mundo haciendo maldades. No se desesperen. No comiencen a abrir su boca. Espera en Dios, que la bendición de Dios es más grande. Este mundo da, entre comillas, bendice a los malvados, a los que hacen mal, a los que andan en pecado, les da. Pero eso que les da es para morir, para el infierno, para separación de Dios, para muerte. Porque recuerda que el diablo solamente vino para matar, robar y destruir. El diablo bendice, entre comillas, y sus bendiciones son para muerte. Te traen muerte. Entonces no desee lo que el diablo le está dando a esas personas, porque lamentablemente esas personas se irán para el infierno. Esas bendiciones son de muerte. Y no son bendiciones, son maldiciones. Que atan a las personas con dinero, joyas, vicios. Y usted de pronto dice, ay, mire cómo viajan, cómo salen, cómo tienen posesiones, tierras. Pero todo eso es pasajero, todo eso es que aquí en la tierra y están perdiendo su alma. No anheles lo que el diablo le da a los hijos de él, porque Dios te está dando una herencia y esa herencia es la vida eterna. Y aún Dios te puede bendecir esta tierra, pero recuerda, no anheles algo que lleva a la muerte, a una vida de condenación. Anhela con todo tu corazón lo que nuestro Padre Celestial te quiere dar, que es vida y vida eterna. La bendición de Dios siempre estará a una oración de nuestras vidas. Ayuna, ora, clama, cree en Dios y nunca tengas envidia ni rencor, nada en tu corazón que te separe de la bendición de la palabra y el lenguaje de Dios. Cree en Dios, anhela lo que Dios quiere darte en tu vida y tu vida cambiará. Que Dios prospere tu vida, abre tu conocimiento y tu corazón a Dios y Dios te bendecirá. Cree en Dios, levántate y deja que Dios te sorprenda cada día más y más.